Bueno, Dani, ¿qué tal? Pues tengo hoy la suerte de este ansiado momento de que nos cuentes tu experiencia. Obviamente ha sido uno de los grandes casos de los últimos meses. De hecho, he esperado acabar el macrociclo para hacer esta entrevista contigo. Nos queda todavía la última semana, pero el objetivo está más que superado. Algo incluso utópico, si nos lo hubiéramos planteado cuando empezamos a Sí, trabajar en septiembre. Y te pregunto, contextualiza un poquito, que es lo que digo siempre, sobre cuál era tu problema y por qué empezamos a trabajar, por contextualizar quién eres y qué ha pasado, ¿vale? Para empezar a trabajar conmigo. bueno, pues yo venía de... Yo empecé a entrenar hace unos 6 años o así. Y empecé a entrenar muy por mi cuenta, luego empecé con el CrossFit, luego llegó un momento que empecé a centrarme en entrenamiento de fuerza y empecé un poco con el Power, un poco por mi cuenta y tal. Luego llegó la pandemia y tal, como sabemos estuve entrenando allí en el centro en Aracena y la verdad que quedé muy contento con los resultados, tuve que volver a Sevilla por temas de trabajo. Empecé a hacer power con otro entrenador, me salí por temas de que me cogía muy lejos y tal, me venía mejor estar cerca, volví al CrossFit y en el CrossFit ya noté, bueno, pues que a nivel de resistencia no estaba tan bien y tal, y me empecé a notar una serie de molestias. Entre ellas dolores en las muñecas, que eran bastante intensos, al hacer flexiones, simplemente apoyar la mano en el suelo me dolía. Dejé de hacer CrossFit, empecé a hacer más entrenamiento de power por mi cuenta de nuevo, y sí que es cierto que no tenía planificación y me centraba solo en los ejercicios básicos sin meter ejercicio accesorio y nada. Me seguí notando el dolor en las manos, me empecé a notar dolores sobre todo en la parte baja de la lumbar y eso acumulado con una serie de lesiones que yo tenía de antes, de los dos hombros, un dolor que tenía al lado de la rodilla y tal. Y probé un fisio, estuve yendo a un fisio, sobre todo para las manos, que era lo que más me preocupaba. Y bueno, iba calmando y tal, iba progresando, pero ese problema ahí seguía. Y yo ya un día trabajando, yo trabajo en casa, sobre todo sentado, y me noté que una semana pues me dolía las lumbares, y me dolía muchísimo, y yo me cambiaba de postura y tal, y me solía doliendo, y probé a hacer ejercicio de estiramiento y tal, y nada. Y ya fue cuando digo, bueno, pues le voy a hablar a Javi, porque ya me había ido bien antes, y a ver qué tal. Y ya fue cuando decidí pues hablar contigo, y, y empezamos a entrenar en octubre, y ya recuerdo que la primera semana el dolor de lumbar ya, eso había desaparecido. Y era de Vale. sesiones, de venir de sesiones de peso muerto en las que se me cargaba muchísimo el mismo día y al día siguiente igual mucho dolor, mucha sobrecarga y a día de hoy son sesiones de peso muerto y al día siguiente da igual la postura que tenga Dani, que no me noto nada. porque pueda entender a alguien un poquito mejor realmente la situación de partida, Uh-huh, ¿cómo delimitado estábamos en ese momento donde empezamos a trabajar en el día a día, incluyendo, bueno, pues al final eres un tío que te gusta el deporte, te gusta el uh-huh. entrenamiento? ¿Cómo te limitaban todas esas molestias que has resumido por encima y que puede parecer que eran poco limitantes? Sí. ¿Cómo te afectaban en el día a día? ¿Qué limitaciones estábamos teniendo? Bueno, el de lumbar era trabajar muy incómodo, eso para empezar, sentarme y estar súper incómodo. Y el de las muñecas al dormir también me dolía. Yo duermo de lado y al apoyar la muñeca envía un dolor que me costaba muchísimo dormir. Y luego a la hora de entrenar, pues recuerdo dejar hasta entrenamiento, hacer un peso muerto o algún ejercicio alternativo y decir, mira, me voy para casa porque hoy me duele y es que no lo puedo montar. Sí, que generaba una frustración que no te dejaba ni siquiera Sí, disfrutar de algo que sí que te gusta, que es precisamente tu rutina efectivamente, de entreno. Vale. Bueno, efectivamente. has mencionado que habías hecho algo de fisio, que habías probado un poquito. Cuéntame un poquito más de detalle para que alguien entienda qué cositas has probado tú, por si tienes Ujú. distintas alternativas en mente de cara a poder recuperarse, que ahora hablaremos de tu caso en concreto, pero qué cosas sí has probado tú que en tu caso en particular no han ido como hubieras querido que hubiesen ido, por ponerlo en contraposición ahora a lo que sí hemos estado trabajando Sí, nosotros. vale. Yo lo que probaba era entrenamientos más que nada por mi cuenta. Buscaba entrenamientos por internet, ejercicios y tal, los probaba y bueno, pues no daba muchos resultados. Y aparte, el fisio, que más que nada eran masajes y tal, yo le pedía ejercicios, no me los mandaba y eso calmaba. Los masajes sí que es cierto que calmaba, además que no eran típicos masajes suaves, sino metiendo caña y tal. Pero no, aquello se alargaba y yo recuerdo que estuve yendo pues, cada 2, 3 semanas, tenía una sesión y
seguía, y no sé si fue durante 2 o 3 meses, y aquello seguía. Y ya él se fue por un motivo, se cambió de centro y tal. Y yo digo, bueno, pues se acabó. Vale. Y a partir de ahí empezamos con el entrenamiento y empezamos. ¿Cómo estás ahora? Que era lo que te iba a preguntar entonces ahora. ¿Cómo es tu día a día ahora? Respecto a noviembre. A día de hoy no tengo ningún dolor. No me molestan las muñecas un poco, pero bueno, yo lo achaco a falta de movilidad y... ¿Te Pero afecta el sueño? ¿Te afectan los entrenamientos? que va, que va. Para ¿La, nada. la espalda? ¿Cómo va en el Nada, trabajo? nada. Todo. Me pongo la postura que me ponga y no me duele nada. Por Nada de nada. por ponerle números y que podamos incluso contextualizar realmente qué mejora hemos tenido, Sí, porque en tu caso obviamente no solamente ha habido una mejora de dolor y en calidad de sí, vida, que de lo que se trata también, sino en rendimiento, ¿vale? Por eso decía sí. al principio que eres un caso brutal. Era lo que te decía antes de la entrevista, mucha gente piensa de que una vez que yo tengo un problema, por muy activo que haya sido, ya no voy a poder recuperar mi mejor versión. ¿Cómo de acuerdo o en desacuerdo estás con esa creencia? Muy de acuerdo. De que sí que se puede recuperar. Y no es que se recupere, sino que se mejora. Cuenta un poquito cómo estabas de rendimiento anteriormente y cómo estás ahora. Bueno, si nos vamos a números de peso, habrá quien entienda o quien no, ¿no? Pero por irnos al ejercicio más, bajo mi punto de vista, el ejercicio más espectacular que hay, porque es en el ejercicio en el que más peso se levanta, que es el peso muerto. Teniendo presente que veníamos de dolor de espalda también. Sí, efectivamente. Yo hacía sesiones de subiendo progresivamente y hacía 3 repeticiones a 160 kilos de peso muerto y, y se me cargaba la espalda muchísimo. O sea, yo al día siguiente yo estaba sentado y me dolía, me tenía que tumbar boca abajo para que se me quitase el dolor. Y el peso máximo que había levantado era 170 kilos a una repetición. Y la semana pasada hicimos una repetición a 200 kilos y luego hice la prueba a 210, que bueno, se quedó en prueba, pero lo importante aquí es que al día siguiente, después de esa cantidad de peso, después de todas las series que hay anteriormente de aproximación y tal, no me notaban nada, nada en la lumbar. Pero nada, yo me tocaba y decía, es que no, no tengo nada. Y mucho más cómodo. Esos 200 kilos subieron mucho más cómodo que los 170 que levantaba pues en septiembre. Vale, es que esto obviamente pone más en situación y refleja realmente esa mejora. Es decir, no se ha quitado el dolor solamente por dejar de entrenar, no, no, hemos seguido Sí, entrenando. Lo que hemos hecho ha sido apretar algunos tornillos que se habían aflojado y tocar algunas cositas de la rutina de entreno, pero hemos seguido evolucionando. Que alguien sí. puede pensar, no, es que se ha quitado el dolor porque, claro, ya no levanta peso. No, 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 no es que No, no. sigamos levantando peso, sino que levantamos más peso de lo que incluso Sí, levantábamos antes sí, en este efectivamente. caso. Entonces la pregunta es obvia y la hago siempre. ¿Ha merecido la pena? Hombre, por supuesto que sí. Está Sí, claro de que obviamente, y siempre lo digo también, esto no viene solamente de saber qué ejercicio seleccionar. Puedes tener la mejor planificación del mundo, pero si por vuestra parte no hay un compromiso de tiempo y de esfuerzo para volver a esa función, es imposible conseguir los resultados. Entonces, sí, la pregunta no es solamente si ha merecido la pena por los resultados, sino teniendo presente que a pesar de que sí cueste un esfuerzo, de que haya días mejores, días peores, días donde hay más ganas, menos ganas de entrenar, aún así, esa repercusión que está teniendo en tu día a día el cambio del Dani de septiembre, octubre al cambio de Dani de ahora merece la pena. sí, claro que merece la pena. Y ya no solo a nivel físico y de resultados de dolor y tal, sino que yo estaba perdiendo la motivación. Yo tenía sentado que iba 3 días en semana a entrenar y había semanas ya que estaba yendo 2 o incluso 1, porque ya venía con una molestia que no era solo al día siguiente el dolor de lumbar, sino que al día siguiente era el dolor intenso y luego me llevaba 2 o 3 días con un dolor moderado y luego leve. Uh -huh. Y a día de hoy, pues, como he dicho, pues no hay dolor y esa motivación, pues, ha vuelto totalmente. Vale, y entonces hay mucha gente que todavía, obviamente, no tienen la conciencia o no han tenido la suerte de tener gente a su alrededor o poder experimentar que el ejercicio es una magnífica herramienta para, además, en un tiempo bastante corto en un periodo bastante corto de tiempo, perdón,
que les mejore su calidad de vida, sea un deportista de altísimo rendimiento o sea una persona que simplemente tenga una limitación en su día a día, porque al final eso es una mera competición también, ¿vale? Lo que cambia es el punto de partida. ¿Qué le dirías a esa persona que tiene dolor de espalda, incluso dolor en distintas zonas, que ya asume que ya está cascado, como se suele decir en este tema, y ya no va a poder a rendir como rendía antes, ni a disfrutar de las cosas como lo hacía antes? ¿Qué le dirías a una persona así como para que se anime a utilizar, o al menos a probar el ejercicio como herramienta para recuperarse? Bueno, yo pienso que aquí en el deporte la clave está en que esto no es un resultado milagroso. Esto no es tú te tomas una pastilla o vas a tal, te da una sesión y ya tú estás sanado. Sino más bien es todo lo contrario. Esto lo que consiste es en trabajarlo. Y ese trabajo pues da unos resultados. Los da antes o los da después, pero los acaba dando. Y eso es ciencia. Eso está demostrado y cada persona que lo hace pues acaba consiguiendo esos resultados antes o después. Y la clave está ahí en el sentido de que no te venden la moto de tú mañana vas a estar bueno. No, no. Tú te encontrarás mejor en una semana, en 2 o en un mes, cuando sea, una vez que hayas empezado el deporte, que lo hayas, que esté pautado, que esté planificado y si eres constante. O sea, que al final la clave está en que aquí no hay milagro, esto no es magia, no, no es así. Esto funciona si se trabaja. Yo creo que la clave está ahí de que es un poco complicado de entender en el sentido de que, bueno, tengo que trabajarlo, me va a funcionar o no te va a funcionar. Funcionar, te va a funcionar. Pero hay que trabajarlo, no es algo milagroso de, vea, ya está cura. No, esto consiste en el esfuerzo y en la dedicación. Vale, y en tu caso hay un tema además bastante interesante, tú estabas concienciado, porque además lo habías experimentado con anterioridad, de que el ejercicio sí era una herramienta interesante para mejorar esas molestias y habías estado buscando ejercicio incluso por internet, es un tío que tiene experiencia anteriormente también en el entrenamiento de fuerza, pero no conseguías esas mejoras. ¿Qué diferencia has encontrado en cómo estabas intentando tú, a través ya incluso del ejercicio, solucionar tus problemas antes y respecto al programa de entrenamiento, cómo estás entrenando actualmente? ¿Qué destacarías en cuanto a cuál ha sido realmente ese punto o esos puntos que te han permitido sí experimentar ese punto de inflexión? Bueno, entre otras cosas es la variedad en los ejercicios, ¿no? Y el ir probando. Si un ejercicio no te funciona, pues probamos otro hasta que damos con la tecla y ahí es donde vamos encontrando cuál es la clave para reparar o para sanar esa lesión. Vale. Y pues nada, Dani, la verdad es que creo que hay bastante gente, porque el mundo del entrenamiento de fuerza, y ya no hablamos del dolor de espalda, es bastante extenso y muchas veces se sufre en silencio, o sea, entrenamos con Sí, dolor y asumimos como normalidad molestias que pensamos que son completamente normales, no tiene por qué ser así, o sea, levantar 200 kilos no me tiene que dejar luego 3 días doblado, como se suele decir, ¿vale? Ni levantar un saco porque yo en mi día a día tenga que hacerlo significa que yo al día siguiente o a los 2 días siguientes también tenga que estar armado en mi día a día. Lo único es que estar preparado para poder hacerlo y punto. Entonces, te agradezco que hayas compartido este ratito de tu mañana con nosotros. Espero que pueda ayudar realmente este testimonio, que claro que sí, a alguien que se pueda sentir identificado y que con esto, pues bueno, podamos ayudar a más personas precisamente con el ejercicio a que se sientan mejor en el día a día. Por nuestra parte, toca seguir dándole duro, sí. se abre ahora un nuevo camino, obviamente, y a seguir currando. ¿Algo que tú quieras decir para despedirte, simplemente? Nada más, que hay que intentar animarse y por lo menos hay que intentarlo. Por lo menos. Bueno, Dani, pues lo dicho, un abrazo grande, muchas gracias y seguimos currando. Chao. Venga, Javi, seguimos.